Buenas noches, amigos, oyentes, hermanos de Café en Familia. Dios les bendiga en esta noche. Esta noche, la palabra que va a aplicar mi esposo, usted da sus corazones, su mente, su espíritu, la palabra de Dios. Para esa palabra se da la edificación para ti y tu familia. Aquí le va a llevar leer una palabra del Salmo 17:15. Que dice que en cuanto a mí veré tu rostro y en justicia estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Esa palabra está hablando como el rostro de Dios. Y en esa palabra indica que si los salmistas muchas veces le ruegan a Dios que sirvan de refugio en tiempo de dificultad, también anticipan momentos de llegar a ver tu rostro. También dice que una meta que tiene valor solo para aquel que ama profundamente a Dios. Ver el rostro de Dios es verlo y conocer en forma personal y profunda. Si las nubes de misterio que con frecuencia hacen que la fe sea difícil. La fe no sea difícil. Usted tiene que siempre tener fe a Dios. Usted tiene siempre que tener fe y cuando tú oras por algo que tú quieres que Dios haga por usted. Pero no sea que Dios te da lo que tú quieres y te apartas de Dios y estás pidiendo a Dios algo como conveniencia, como si Dios fuera un microondas. Tú tienes que pedir a Dios, pero seguir buscando del Señor, no orar al Señor, no orar al Señor como a la gloria, por nada más que tu necesidad. Amados hermanos, la palabra tiene poder, la oración tiene poder. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, todo será a su favor. Solo te tienes que invocar, orar y tener fe que Dios te va a salir del apuro, sacar del apuro, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar a su familia, pero también hay que acercar más al Señor. Acércanse más a Dios. Mire este tiempo que está pasando. Las cosas no son de juegos, las cosas son de verdad que tú estás sintiendo. Pero ama al Señor, busca de Dios, busca el rostro de Dios. Dios necesita que tú te acerques. Si tú te acercas a Dios, Dios no se aparta de ti. Si tú hablas con Dios, Dios te hablará, usted también te mostrará la bendición, te mostrará todo lo que tú quieras ver, porque tiene que estar siempre en comunión con el Señor. Amén, hermanos. Si tú tienes necesidad, Dios te respaldará. Usted quiere todo, Dios te ama, Dios te necesita a usted también como usted necesita a Dios. Dios sí lo quiere, tú quieres que Dios Señor te acobija en el nombre de Jesús, pero acerca al Señor con fe, con amor y con gozo. Amado, y guarda también tu lengua también, porque tú confiesas por su boca, que eso es lo que tú vas a tener, porque la palabra tiene poder, la lengua tiene poder. Amado Dios, gracias por este día, gracias por tu bendición Espíritu Santo, que esta hora de esta palabra que vamos a recibir sea de gran bendición, que será un manjar que va a llenar nuestros corazones, Señor, que va a tocar a personas, Señor, que sea que están comunicados en estas redes, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cancelo todos los disturbios en estas redes, en el nombre poderoso de Jesús. Que su palabra llegue donde sea que el Señor quiere que esta palabra llegue en esta noche, tocando alma, tocando el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Porque la palabra que tú oyes va a ser una palabra de bien para usted, para su familia. Amén, hermanos. Solo, Señor, siéntate en sus alas, siéntate donde tú estás y oye la palabra que el Señor te va a dar esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. ¿Tú prendiste esa luz, Isabel? ¿Tú prendiste la cámara?
nuevamente, si hoy es julio, está. Gloria a Dios una vez más, hermanos, amados televidentes, una vez más nos conectamos con ustedes para en esta noche transmitir una palabra de aliento, de esperanza, también de vida eterna para todos aquellos que se conectan a esta hora. Creemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo está en medio nuestro, el Espíritu Santo para guiarnos y también para traernos convicción de su verdad, de su palabra. En esta noche pues pedimos que tú ahí donde te encuentras pues abras tu corazón, no lo endurezcas, sino que oye la voz de Dios para que de esa manera sabemos que la palabra de Dios trae un gran beneficio para aquellos que la abrazamos, para aquellos que en verdad pues la oímos, pero también la ponemos por obra. Entonces esta noche vamos a compartir una palabra de aquí de este púlpito una vez más. El pastor Mario y yo, de aquí de la ciudad de Cali, Colombia, transmitimos en vivo de lunes a viernes y esperando pues de que esta palabra te sirva para que tú continúes en este peregrinaje rumbo a la ciudad celestial. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero siempre de alguna manera u otra Dios nos está hablando de su palabra. Por eso ayer esa predica tengo que restituirla, restaurarla, porque hubo un pequeño problema en el audio, pero sí lo que Dios estaba hablando en el día de ayer es que tú y yo pues entendemos que es importante que nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos nos enfoquemos, y es un cuidado, una forma de alerta a aquellos que están tratando o ya se han vuelto hacia atrás, es un peligro. Pero creemos en medio de todas estas cosas que Dios tiene un propósito por cual hace las cosas, pero es una advertencia a su pueblo, porque hay cosas que han de venir, y por eso es que hablamos, declaramos y establecemos la verdad de Dios en todos aquellos corazones que pues, en esta noche están dispuestos para oír y recibir esta palabra de parte de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ser breve en esta noche. Quiero solo traerles un recordar de lo que dice el libro de Isaías, de los sufrimientos que padeció Jesucristo, porque hay cosas que van a venir, y una de las cosas que puedo decirte, iglesia, es que tú tienes que estar preparado, porque aún así, en medio de las cosas, vamos a ver a través del libro de Isaías 53 los padecimientos de Cristo. Y una de las cosas importantes que yo puedo observar en estos pasajes bíblicos es que Él hizo la voluntad de Dios. En otras palabras, Él satisfajo a Dios, en otras palabras, su necesidad y su demanda. Dios, en otras palabras, se sintió, Él pudo deleitarse en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que me viene a mi mente es esa, de que tú y yo, aunque estemos padeciendo, o estemos pasando por situaciones adversas en nuestra vida, permanezcamos fieles a Él, aún entendiendo que tú y yo estamos aquí para llevar a cumplimiento el propósito de lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Para muchos, pues, de alguna manera se nos hace difícil, pero esa es la verdad. Tú y yo, pues, queremos agradar a Dios, pues entonces tomemos la determinación y la decisión de hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos, iglesia. Por eso es que hoy te hablo para que tú estés en un despertar, que tú pues despiertes del letargo, ahí donde tú te encuentras atribulado, atormentado, que tú entiendas que hay un camino, que hay una salida. Pero tú y yo debemos de clamar a Dios, tú y yo debemos de activar nuestra fe, porque la fe requiere una acción y usar la autoridad que Cristo nos ha delegado como iglesia. Entonces así sin más, pues voy a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 53, los padecimientos de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos, y su sepultura más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en la expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano. Prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos una forma como describir el libro de Isaías. El profeta Isaías describe aquí verdaderamente los padecimientos de Jesucristo. Y la forma que yo estoy trayendo todo esto, porque he traído una serie de predicaciones de cosas que van a venir, y Dios de alguna manera está alertando a su pueblo, está alertando a su iglesia, porque tú tienes que entender algo, enfocarte en que Dios a ti y a mí ya nos entregó algo, que quiere que tú y yo lo hagamos. Esa es su voluntad. Entonces, si tú y yo queremos agradar a Dios en lo que nos ha entregado, vamos a pasar por situaciones adversas, vamos a pasar por sacrificio, por vituperio, aún por azotes. Y la razón de todo esto es que si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que llevar a cumplimiento lo que Él nos ha entregado. Eso a Dios le va a satisfacer, igual como hizo Jesucristo. Él trazó un plan desde la eternidad a Dios Padre, y envió a Jesucristo, o Él mismo en la persona de Jesús, y vino a esta tierra a traer un cumplimiento para redimir la raza caída de Adán. Porque el estándar que Dios pide para entrar al cielo es muy grande, es muy elevado, y ninguno de nosotros, en una forma humanista, en nosotros no podemos, en otras palabras, cumplir con esos requisitos, pero hay uno que sí lo tiene todo, y se llama Jesucristo, y Él vino aquí y agradó al Padre porque Él hizo la voluntad del Padre. Él se hizo una ofrenda, Él se hizo un sustituto, una forma expiatoria para llevar a cumplimiento y pagar por tu pecado y también por los míos. Pero esto me trae a mí un recordar que muchos de nosotros vamos a tener que aprender a pasar estos tipos de padecimientos, por causa de que no los padecemos como los pasó Jesucristo, en una forma mínima, casi que se puede mostrar o ver, pero sí de alguna manera u otra reflejamos esos padecimientos. Y es que si tú y yo queremos agradar a Dios, tenemos que pasar por ellos para llevar a cumplimiento lo que Él nos ha entregado. Entonces, entendemos por la palabra que eso es así. Entonces, los sufrimientos de Jesucristo, describe el profeta Isaías, en el tiempo en la cual los judíos en aquel tiempo, ellos, pues muchos o pocos, fueron fieles para optar por su salvación. Otros no, porque no creían en el Mesías en la primera venida. Muchos no creían en Él. Por eso muchos no optaron por ser salvos. Y como pasa también en este tiempo, nada ha cambiado. Hay muchos que en verdad Dios a través de Jesús abrió un camino para todos, pero todos no quieren ser salvos. Todos no han creído que Jesucristo es el mismo Dios. Todos no han podido creer hasta el día de hoy que Jesucristo es la única fuente de salvación y el único camino o puente que te puede llevar a ti y a mí al cielo. Hay muchos que no lo han creído.
entonces han optado por no ser salvos. Incluso andan buscando por otros lugares a ver cómo es que encuentran la salvación, porque las religiones, en otras palabras, te dirigen a otro camino, a la cual no es el que ha trazado Jesucristo, para que tu alma sea salva. Entonces muchos andan buscando diferentes caminos para ver cómo es que se salvan. Por eso es que te digo siempre cuando traigo una palabra que hay muchos que tratan de saltar la fensa, tratan de saltar la reja o andar entre los árboles a ver cómo es que llegan donde ellos quieren llegar, pero no optando a que el único que tiene esa fuente de salvación se llama Jesucristo. Y por eso muchos no quieren los padecimientos. A nadie le gusta estar sufriendo, a nadie le gusta estar aguantando hambre, a nadie le gusta estar que le esté faltando todo, a nadie le gusta eso. Pero sabemos que vienen tiempos a la cual la voluntad de Dios es permisiva. Dios permite ciertas cosas, no es porque Él quiere que a ti o a mí nos pase, pero tiene un propósito por la cual dejar que tales cosas pasen. Aún la voluntad de Dios nos ha sido revelada, lo que Él quiere que tú y yo hagamos en esta tierra. Por eso es que Jesucristo agradó al Padre, porque Él vino determinado. En el libro de Juan 3:16 dice que de tal manera Él amó al mundo, a ti y a mí, que se entregó, que se dio. Porque Él sí sabe cuánto tú y yo valemos. Nuestra alma tiene un valor cuantitativo, en unas palabras más claras, no hay forma de comprarnos. Por eso Él dio su vida, derramó su sangre, para poder rescatarte a ti y a mí del pecado, sacarte de esas celdas espirituales, de esos lugares oscuros, donde tú y yo pues no podíamos salir por nuestra propia fuerza. Y por eso es que la gente, aquellos hermanos que de alguna manera han retrocedido hacia atrás, es un peligro. Eso es lo que yo estaba hablando ayer, de lo que es la apostasía, de volverse atrás, de apartarse, de alejarse del Dios que un día tuviste pues esa oportunidad y gustaste del bien porque viste los milagros, viste la manifestación del poder dunamis de Dios en tu vida, aún en la forma de prosperar tu alma, así como tu espíritu prospera, así como puedes ver que Él hizo contigo en aquel tiempo. Entonces, en el tiempo de los judíos también ha ocurrido igual. Mas, sin embargo, muchos votaron no por salvarse porque no creyeron. Pero hay un peligro de retornar atrás. Hay un peligro. Y por eso era que estaba hablando ayer acerca de la apostasía, una forma personal o individual. Porque muchos han regresado atrás y les acontecerá lo del viejo proverbio, en la cual está escrito que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su chiquero. Entonces es importante que nosotros no retornemos atrás, que ya una vez que nosotros pusimos la mano en el arado, no volvamos a mirar atrás, sino que vamos hacia adelante, porque tenemos, en otras palabras, un camino que seguir, tenemos una meta a la cual terminar. Necesitamos cada día empoderarnos, necesitamos cada día la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ser igualmente como hizo Jesús, que Él fue lleno del Espíritu Santo y dice la palabra que Él andaba haciendo bienes. ¿Qué bienes era lo que hacía? Dice que sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a aquellos que estaban sordos, ciegos, y también echaba fuera espíritus inmundos. Entonces hay un porqué de las cosas, pero tú y yo tenemos que decidirnos y también determinarnos. Entonces vemos acá claramente en el pasaje de Isaías, nos habla y nos describe el sufrimiento de Jesucristo. Y todo esto Él lo hizo por amor, pero Él agradó al Padre, porque Él exactamente hizo la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiero dejarte saber, que aunque tú y yo estemos pasando por situaciones adversas en nuestra vida, nosotros debemos de seguir caminando, enfocándonos a que tenemos algo que Dios nos ha entregado y que tenemos que llevarlo a cumplimiento, que tenemos que terminar nuestro trabajo aquí en esta tierra. Entre tanto que nuestra existencia todavía está, debemos de hacerlo. Y vemos claramente que describe claramente el sufrimiento de Cristo. Entonces vemos que en aquellos tiempos no todos creyeron en el Evangelio, las buenas noticias, para obtener la salvación. También habían puesto en ellos ceguera, y además Dios ya que ellos no quisieron creer, también les endureció el corazón. De esa manera, si eso pasara, ya entonces te perderías. Pero sabemos que vivimos un tiempo de gracia y no de libertinaje, porque Dios no quiere
que nadie perezca. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es buena, y Él quiere que todos los hombres vengan en el arrepentimiento para que sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Esa es su voluntad a la cual ha sido revelada. Entonces, por eso es que este pasaje de Isaías me trae un recordatorio a mí que aún en medio de las turbulencias, aún en medio de los problemas, aún en medio de los gigantes que puedan levantarse en mi vida y en la tuya, tú y yo debemos de permanecer fieles, firmes, entendiendo que nosotros comenzamos una carrera y debemos de terminarla, y también que el que comenzó la buena obra la va a terminar, porque no la deja media. Entonces, por eso es que te estoy trayendo a colación este pasaje de Isaías 53. Vemos acá en el libro de Isaías, ahí mismo en el 53, en el 53:2, habla también de subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra seca. En otras palabras, en los tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él vino en un tiempo cuando había sequía espiritual. Había sequía espiritual. Y Él vino en un buen tiempo, pero muchos no optaron por ser salvos, muchos no optaron por escuchar su voz o su palabra. Por eso decía ayer que si tú y yo oímos la voz de Dios hoy, no endurezcamos nuestro corazón, porque el corazón puede endurecerse por causa del engaño, por causa de la mentira. Recuérdate que el enemigo levanta argumentos falsos, todo aquello que no se alinea con la palabra de Dios. Pero sabemos que en este tiempo también, como dice el libro de por allá de Timoteo, que en este tiempo, en otras palabras, habrán hombres engañadores de sí mismos, hombres que en otras palabras se apacientan a sí mismos. Esos hombres serán engañadores por causa de que muchos, en otras palabras, apostatarán de la fe, escuchando, en otras palabras, doctrinas de demonios. Porque hay muchos que les gusta oír solamente lo que el oído de ellos les suena bueno, no que lo que Dios dice. Entonces, por eso es que hay una demanda, por eso es que en esta línea de predicación o enseñanza que yo he traído es para alertar al pueblo de Dios, porque vienen cosas para esta tierra, están pronto a llegar y se van a manifestar, aunque tú y yo no queramos, van a manifestarse. Y la razón de todo esto es para que tú y yo estemos preparados para cuando lleguen, no te cojan desapercibido y te des cuenta que aún en medio de los tormentos, en medio de las oposiciones, estamos aquí tú y yo para llevar a cumplimiento lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Entonces vemos que Jesucristo se determinó desde la eternidad para traer a cumplimiento el propósito y un plan a la cual trazado por Dios para redimir la raza caída de Adán, para redimirte a ti y a mí del pecado, de la maldad, de la iniquidad, porque no había forma de salvación para ninguno de nosotros. Por eso dice el libro de Efesios que por gracia somos salvos, porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, teníamos, naturalmente, una forma física, nosotros éramos personas muertas. En otras palabras, no había oportunidad de salvación. Tú y yo éramos unas piltrajas humanas, dábamos vergüenza, dábamos pena. Pero Jesucristo, el Dios Padre y Todopoderoso, había trazado un plan. Para ese plan que Él había trazado, rescatar y redimir la humanidad del pecado y la maldad, y aún de la oscuridad en la cual tú y yo vivíamos. Entonces, por eso es que me acuerdo de este libro de Isaías y me trae un recordatorio. Entonces, en aquel tiempo había una gran sequía. Cuando Jesús vino y Juan el Bautista de alguna manera despertó a este pueblo y empezó a predicar, a anunciar, a la cual venía esa apertura, que venía el Mesías, que venía, en otras palabras, uno en la cual Él no podía ni era digno de desatar su calzado. Pero vemos que se abrió un camino, porque Jesucristo, Dios había trazado un plan y vino en la persona de Jesús para redimir la raza caída. Primeramente vino al pueblo de Israel, pero sabemos que pocos de ellos fueron fieles y optaron por su salvación. Pero muchos no creían en el Mesías hasta el tiempo de hoy. Muchos no creen en Jesucristo, en Yeshua Mashiach. No creen. Y por eso es que tú ves que hay mucha gente allá afuera que todavía están buscando la salvación en Buda, en otros
tipos de dioses, pero menos en Jesús. Aunque ellos han oído a través de los medios de comunicación, en la televisión, la radio y otros medios que hay, ellos no creen. Y por eso es que digo que nada ha cambiado. Porque el mismo Dios a la cual se puede hablar, se puede comentar, y se puede escuchar de la antigüedad, es el mismo Dios de ahora. Porque dice en el libro de Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no ha cambiado, tú y yo cambiamos, pero Dios no cambia, Él permanece siempre el mismo. Aunque tú y yo le fallamos, Él siempre permanece fiel. Entonces, en el libro de Isaías nos hace un recordatorio de este pueblo de Israel, que muchos optaron no para ser salvos. Entonces Juan el Bautista comenzó a predicar el evangelio del reino y les decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él abrió un camino verdaderamente para que, en otras palabras, iba a aparecer Jesús para comenzar su ministerio. Y así fue como Jesús comenzó su ministerio. Y vemos una de las cosas importantes acá en el libro de Isaías 53:7. Dice que angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y me estaba acordando que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, pues a él lo tuvo dos juicios: un juicio a la cual fue civil y el otro era religioso. Y vemos que en el libro de San Juan 18, 19, 24, voy a leer ese pasaje ahora. El libro de San Juan 18, 19, 24. El libro de San Juan. Voy a leer un par de pasajes para afirmar lo que estamos tratando en esta noche. El libro de San Juan. El libro de San Juan. 18. Porque San Juan 18, 19 por acá. Dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Porque me preguntas a mí, pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces envió atado a Caifás y el sumo sacerdote. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse así por comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron, le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: nosotros no estamos permitidos dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y les dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí tú entiendes claramente que aquellos que son de la verdad oyen la voz del Señor Jesucristo, oyen la voz del Espíritu Santo guiándote, instruyéndote. Por eso es que te decía en el día de ayer que cuando tú y yo oigamos la voz del Dios Todopoderoso, no endurezcamos nuestro corazón. Pero lo importante de todo esto es que me alegra y verdaderamente tenemos que traerlo a colación, a memoria, es que Jesús en un momento Él habló, en un momento Él no presentó defensa, sino que Él respondió, pero en otro tiempo o en otro momento Él cayó. Lo que quiero decirte con esto es que hay muchas veces que tú y yo vamos a poder hablar y otras veces vamos a tener que callar. A veces muchos aquellos que nos acusan como malhechores, diciendo mentiras. A veces, muchas veces tenemos que entender que tenemos que venir delante de la presencia de nuestro Dios para que Él nos haga justicia. Pero a veces muchos tenemos que quedarnos callados y en muchas ocasiones sí tenemos que hablar. Y yo creo que en tiempos venideros el mismo Espíritu Santo va a poner en nosotros que hablemos y que no hablemos. Aquí vemos que Jesús fue, en otras palabras, se presentaron los juicios, el juicio civil y el juicio, en otras palabras, religioso, por causa de estos hombres, aún de los mismos que Él vino con ese entusiasmo de presentarle las buenas nuevas para la salvación y la vida eterna, pero ellos optaron no por ser salvos, porque hay muchos que ahora se dejan llevar por sus líderes y aún le fingen a ellos una seguridad falsa, porque la única seguridad que tú y yo tenemos es de permanecer en Dios. Sabemos que el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Él es el único que puede cuidarte, el único que tiene cuidado de ti y de mí. Pero vemos cómo el engaño, cómo se manifiestan los argumentos, porque el enemigo tiene muchos argumentos. Todo aquello que no es de Dios, todo aquello que, en otras palabras, opera en injusticia y va en contra de la verdad de Dios. Entonces vemos claramente que estos hombres, de alguna manera u otra, se asociaban con la maldad, se hacían partícipe de ella. Aún estuvo delante de sus angustiadores. Y vemos que en una Él no abrió su boca, pero en otra Él habló. Mateo 26, 57 y 58. Mateo 27, 56, 58. La idea de que yo estoy compartiendo esto es para que te des cuenta que tú y yo, de alguna manera u otra, tenemos padecimientos o sufrimientos. Pero la importancia de todo esto es que tú y yo queremos agradar a Dios. Y para agradar a Dios, tú y yo tenemos que determinarnos, decidirnos a hacer solamente la voluntad, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. No importa tu padecimiento ni tu sufrimiento. Estamos aquí para llevar a cumplimiento el plan eterno de Dios a través de la raza caída de Adán, la cual fue redimida por la sangre de Cristo y establecido que ahora somos una nueva creación. Ahora tenemos la semejanza y la divinidad de nuestro Padre Celestial. Siendo entendidos en todas estas cosas, vamos hacia adelante y no vamos a mirar atrás, porque las cosas de una manera u otra no se están mejorando, sino que se están empeorando. Pero aún así, tú y yo estamos aquí para hacer un trabajo. Tú y yo estamos aquí porque queremos agradar a nuestro Dios, y para hacerlo tenemos que negarnos a nosotros mismos, lo que tú y yo queremos, de lo que tú y yo deseamos, por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que solamente Dios quiere que tú y yo hagamos, iglesia. Entonces, vamos a leer este pasaje bíblico, a la cual está escrito en Mateo 26. Mateo 26, vamos allá. Mateo 26. En el libro de Mateo 26, aquí está. Mateo 26. Mateo 57, 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía desde lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. El tiempo que vemos que Pedro también negó a Jesús 3 veces, pero se reintegró.
A veces, como te vuelvo y te repito, todas estas cosas pueden pasar en tiempos venideros, pero la importancia de todo esto es que tú y yo no retornemos atrás. A veces, vuelvo y te repito, los argumentos que el enemigo levanta en una forma amenazante. Él te amenaza a ti y a mí y te deja saber de qué padecimiento vamos a pasar o de qué muerte vamos a morir, pero tú entiendes por la palabra que tú y yo ya estamos muertos. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, justamente en Él nosotros fuimos también crucificados y fuimos sepultados en el área que representa de una forma simbólica el bautismo. Entonces entendamos que a quien tú y yo debemos de temer, porque el hombre solamente puede matar el cuerpo, pero el Dios que tú y yo le servimos, proclamamos, anunciamos, informamos, es el Dios que puede destruir tu alma y la mía en el infierno. Entonces, la idea de todo esto es no acobardarnos, sino determinarnos y entender que nosotros estamos aquí con un propósito de Dios y se tiene que llevar a cumplimiento. Gústete a ti o no te guste a ti o a mí tampoco, nosotros estamos aquí para obedecer esa demanda de parte de nuestro Creador, a la cual, de la única manera que nosotros podemos agradarle, es haciendo su voluntad, obedeciendo a Él y a su palabra. Porque a Dios lo que más le agrada es la obediencia. Entonces tú y yo, cuando ya sabemos todas estas cosas, entendemos lo que el libro de Isaías describe acerca de los padecimientos de Jesús, pero en el plan que Él había trazado, Él vino aquí y agradó al Padre. Y por eso cuando ya Él terminó su trabajo, dijo, consumado es. Entonces Él terminó su labor. Y en otras palabras, el Padre fue satisfecho por causa de que Jesucristo había llevado a cumplimiento sus demandas. Y eso es lo que tú y yo estamos aquí en la tierra. Porque cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios. No para hacer lo mismo. Hay 5 ministerios. El ministerio quíntuple. Por eso cada uno de nosotros tiene una labor que hacer. Es el mismo espíritu. Somos un cuerpo con muchos miembros. Pero cada uno está llamado a hacer una cosa diferente, pero no dejando de saber o entender que pertenecemos al mismo cuerpo y que debemos de dolernos, porque cuando un miembro de tu cuerpo está débil o se ha golpeado, todo tu cuerpo se duele. Así debemos de nosotros pensar con nuestros hermanos, porque muchos de ellos están sufriendo, están batallando con situaciones adversas. Por eso es que de alguna manera u otra el Espíritu Santo está trayendo palabra de aliento, de esperanza y también de preparación, de exhortación, de disciplina, de orden y también de advertencia. Por eso es que tú ahí donde te encuentras tienes que entender que vas a padecer por la causa justa de haber aceptado un día en tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Este es un caminar de espina, no es como que muchos pues en las religiones viven la vida light, una vida pasiva, donde nada les ocurre. Pero acá no es así. Acá hay confrontaciones, acá hay demandas, y acá hay que pararse firme, y entendiendo lo que pues estamos viviendo y lo que está por venir. Pero no debemos de desertar, porque tenemos al Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestras debilidades, el que nos da la fuerza, el que nos ha ungido con poder para asemejarnos a Jesús y hacer la obra que Él nos ha encomendado. Por eso Jesucristo padeció, Él sufrió, pasó vituperios, agonía en la condición humana, pero Él ya desde antes de la creación del mundo, Él tenía un enfoque de terminar su trabajo, porque sabía que tú y yo valíamos la pena. Entonces, desde ahí, desde ese punto, tú tienes algo que hacer para Dios. Que tú eres un instrumento, en la cual pues, Dios escogió desde antes que este mundo fuera fundado, para que tú y yo anduviésemos en buenas obras. Por eso Jesús, cuando tuvo delante de estos magnates o estos que representaban la ley, Él en algún momento, a alguno le dio explicación, a los otros no. Solamente se quedó callado. Se quedó callado. Entonces vemos claramente que hubo un juicio.
y así pueda haber para ti, para mí en tiempos venideros, si todavía hay una existencia tuya y mía en este terreno, en este globo terráqueo. Pero debemos de estar preparados y saber que el Dios que tú y yo le servimos, el Espíritu Santo, va a poner una palabra cuando tú y yo debemos hablar y cuando tú y yo debemos de callarnos. Aunque nos están injuriando, aunque nos están culpando, debemos de guardar silencio. En el momento adecuado, Dios va a poner la palabra correcta para que tú abras, yo y tú abramos nuestra boca y respondamos. Entonces me llamó la atención a este pasaje bíblico de aún los sufrimientos de Cristo, como Él padeció. Vamos a leer el libro de Lucas 23, 1 y 12. El libro de Lucas. Levantándose entonces la muchedumbre, ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. En otras palabras, la maldad se une. Vemos que estos dos calaveras se unieron por causa de que antes pues eran enemigos, pero aquí vemos cómo se unen, porque así es como la maldad. Tú puedes entender que un ratero se une a otro ratero porque tienen la misma naturaleza, y así es como pasa todo. Pero la importancia de todo esto es que Jesús, en la forma como él sabía el corazón de cada uno de ellos, entonces él, pues cuando le hicieron esas preguntas, él no respondió nada, él se quedó callado. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos discernimiento de espíritu, porque hay muchas cosas que tú y yo debemos de guardar silencio, hay muchas cosas que tú y yo debemos de callar. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar palabra cuando debemos responder. Y eso fue la forma que Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Ayudador, a pesar de los padecimientos, a pesar de las acusaciones, de las injurias y aún verdaderamente la injusticia que operaban estos hombres en aquel tiempo, ya que siendo judíos, aún así pues ellos lo escarnecían y se levantaban contra él diciendo mentiras, falsedades, porque ellos no habían votado por salvarse, sino que ellos seguían las malas costumbres de sus líderes y aún pues se aferraban a esa seguridad falsa que ellos les hablaban, porque el único que tiene vida eterna es Él. Pero vemos que estos hombres ellos no optaban por salvarse, tampoco no creyeron en Él, y más bien lo que querían era condenarlo y quitarlo de este mundo. Por eso es que el enemigo de nuestras almas se levanta, porque dice que cuando él oye la palabra, él rápidamente se apresura a tomarla, a robarla, para que tú y yo nos quedemos sin entendimiento. Al enemigo no le conviene que tú prediques la verdad de Cristo para arrepentimiento y salvación de todos aquellos que oyen y creen. Pero esa es la importancia, que tú y yo no podemos callar, de dejar de predicar este evangelio de las buenas nuevas de arrepentimiento y salvación. Por eso es que tenemos que abrir nuestra boca para que Dios la llene. Y así de esa manera el Espíritu Santo nos guía.
Pero tenemos que seguir dando a confesar, dando en otras palabras, a comunicar a las almas perdidas, aún en los gobiernos, aún donde Dios nos pueda introducir. Porque sé que de alguna manera Dios tiene hombres y mujeres preparados, unos para que estén en los gobiernos, otros en diferentes áreas, a la cual tú y yo de pronto no podemos entrar, pero ahí Dios los introduce. Porque hay personas o hermanos de la fe que están preparados en los estudios y tienen acceso a los gobiernos. Entonces Dios son abogados o son de alguna manera, operan en autoridad y tienen ese facilismo de entrar a áreas que tú y yo no podemos entrar. Y ahí es donde el Espíritu Santo los usa con poder y manifiesta su reino, les trae luz al mundo tenebroso al cual ellos están viviendo. Pero la idea de todo esto es que he entendido que lo que Dios me ha entregado, yo tengo que seguir adelante con ese paquete. Tengo que seguir tomando mi cruz y hacia adelante, porque no puedo mirar atrás, ni detenerme, ni parar de hacer la obra que Dios me ha entregado. Porque Jesús nunca se paró para redimirte a ti y a mí del pecado, de la maldad. Había que pagar un precio. Porque Dios, el único estándar que recibía, era un estándar completamente alto para la salvación de cualquiera que quisiera de entrar al cielo. Ninguno de nosotros la tenemos y por eso es que necesitamos a Jesús. Pero Él nos ha entregado algo para hacer en esta tierra, entre tanto que tú y yo existimos. Y es de gran bienestar para ti y para mí, de que tú y yo lo hagamos. Pero hay padecimientos que van a venir a nosotros, de alguna manera u otra. Y a muchos no nos gusta, pero es necesario que seamos fieles al llamado de Dios. Porque va a pasar. Los tiempos que estamos viviendo y los días que se están acercando no van a ser buenos. Y hay muchas cosas que Dios va a permitir. Aunque Él no es que Él quiera que eso acontezca, pero Él tiene una voluntad también permisiva.